2 menos 5 de la tarde en la República Argentina. Voy a saludar, bueno, antes yo le decía presidente y le decía Mati. Ahora le tengo que decir cómo le va, ministro, cómo está Matías Lames. No puedo ser tan impertinente de decirle Mati. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola Gabriel, buenas tardes, ¿cómo andás? Ah, usted me dice Gabriel también. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Usted? No, yo te seguiré diciendo Gaby, para mí no cambió nada, pero... ¿Qué haces, Matías? ¿Cómo estás? Bien, bien, bueno, dentro del contexto, ¿no? Dentro de la situación que estamos atravesando. ¿En qué momento te tocó, no? Sí, la verdad que increíble, porque, bueno, como sabés, es un ministerio que tiene dos áreas, que son turismo y deportes, y son dos áreas que están absolutamente frenadas. Veníamos de tener una temporada espectacular en lo que refiere al turismo, con números récord en la temporada local, con números récord en la cantidad de turistas que habían llegado al país, y de repente un freno de 100 a 0 estrepitoso que nos preocupa mucho en las dos áreas que manejamos, por lo que significa también en términos de puestos de trabajo, Gaby, ¿viste? Hay más de 1 millón de empleos que están en juego en la industria del turismo, en la industria del deporte, en la industria del entretenimiento. Es una industria que genera muchísimo, que aporta muchísimo también al PBI de la Argentina y que hoy está parada. Así que lo estoy viviendo con mucha preocupación, tratando desde el lugar que me toca de colaborar en esta grave crisis sanitaria y que también va a derivar inevitablemente una crisis económica. Y en eso, ya metiéndonos de lleno en lo que seguramente vamos a hablar ahora, creo que los clubes van a tener un rol importante. Sí, yo, aunque te parezca mentira, quizás en este fútbol sin manchas que dejó de ser de fútbol, por ahí quiero empezar a hablar un poco más del turismo, porque me parece que hay dos roles preponderantes y te los quiero consultar. Primero, el turismo venía de un golpe, vos lo dijiste, más allá de un récord, venía de un golpe fuerte, más que nada las agencias de viaje, con el impuesto, creo que se llamó el impuesto Argentina, ¿no? El 30, el impuesto país. El impuesto país, ahí está, el impuesto país, que fue un golpe muy duro también, más que nada para las agencias, ¿no, Matías? Sí, fue un golpe para las agencias que hacían turismo emisivo, ¿no? Para las que hacían turismo receptivo fue impresionante, y claro, para las que hacían turismo local también, porque, Gaby, fíjate que también las agencias de viajes son las que venden en Argentina, ¿no? Son las que venden destinos en el resto del país. O sea que con ese impuesto hubo ganadores y perdedores, un impuesto que en su momento tuvo como objetivo cuidar los dólares que había en el país, una situación en la cual nos encontrábamos abocados a renegociar nuestra deuda pública. Pero bueno, claro, ¿no? Con esto cambiaron las reglas del mundo, se reconfigura la economía mundial. Esto hace que el anuncio de esta semana del ministro de Economía, Martín Guzmán, junto con el presidente de la Nación, de la oferta a los acreedores, si bien es muy importante, casi te diría que está en un segundo plano, ¿no? Porque el coronavirus, la pandemia, el aislamiento, se lleva todo el debate público, se lo lleva esta situación que estamos viviendo, y además, como vengo diciendo desde el principio, Gaby, con mucha preocupación observo todo lo que sucede, por supuesto, en términos sanitarios en el país, toda la evolución de esta pandemia, pero también miramos simultáneamente, y como decimos nosotros, de reojo, la economía. Una economía que ya nos meteremos seguramente en el fútbol, pero que está haciendo un daño en la industria, que va a generar un daño en el PBI tremendo, en los indicadores socioeconómicos. Yo creo que vamos a tener unos datos de pobreza complejos también. Así que, si bien comparto absolutamente el criterio del presidente en términos de que es importante hoy cuidar la vida de los argentinos y argentinas, también es verdad que tenemos que pensar en cómo hacemos para que el impacto económico sea el menor posible. A ver, hay frases hechas, Matías, van de la mano. Hoy creés vos, desde un sector, vos, a ver, tenés a cargo un ministerio que intuyo son de los más complicados, el turismo y el deporte. O sea, eso me parece que es indiscutible. ¿Creés que hoy están yendo de la mano la salud y lo económico? Es que es inevitable, Gabriel, porque la verdad que cuando yo no veo esta dicotomía, ¿viste? Este discernimiento entre salud y economía. La verdad que si en una pandemia como esta, fíjate los países que han querido tener otra experiencia, que han dejado abierta, que no han instado a la población a un confinamiento tan restrictivo. Tienen la economía parada y una cantidad de muertos impresionante, porque la gente tampoco se anima a salir, porque el confinamiento lo que hace es que todos estemos recluidos, es disminuir la curva, es que la curva de contagio no aumente tan exponencialmente. Pero fíjate los países que no han hecho un confinamiento tan restrictivo. El caso de Brasil, el caso de Estados Unidos, sí. La economía dañadísima y una gran cantidad de muertos. Entonces, me parece que claramente van de la mano, y que por eso te digo que tenemos que ir articulando y mirando simultáneamente cómo hacemos para que esa curva no se despegue, para que esa curva siga achatada como estamos logrando hacer, para que los contagios sean
puedan estar contenidos, y eso nos permita que nuestro sistema sanitario no se desborde, pero también para simultáneamente mirar la economía de reojo y ver cómo asistimos a todas las empresas para que no se genere una catástrofe social en términos de desempleo. Yo sé que hoy todo lo que uno mira probablemente sea, no sé si la palabra es negativo, pero no se encuentran puntos a favor, pero creo que a futuro el rol del turismo nacional, teniendo en cuenta este contexto que vos estabas hablando, la apertura de las fronteras, lo difícil que va a ser viajar afuera, más allá de que estemos en un rol de verano del otro lado del continente o mismo en este continente, pero la gente va a tener temor de viajar. ¿Vos creés que también va a cumplir un rol muy fuerte el turismo nacional para levantar un poco y ayudar a levantar la economía nacional? Mirá, creo que va a ser una de las primeras actividades que se va a reactivar. Por supuesto que con protocolos sanitarios, con cuidado, pero creo que va a ser una de las primeras una de las primeras actividades que va a colaborar a la reactivación de la Argentina. Gaby, pensá que hay provincias, como el caso de Misiones, de Mendoza, que casi un cuarto de su PBG, de su Producto Bruto Geográfico, depende del turismo. 1 de cada 4 puestos de trabajo depende del turismo. Imagínate la importancia que tienen las economías regionales. Y en la economía argentina te doy un dato que me parece que habla a las claras de lo que significa y lo que puede significar el turismo. El cuarto ítem en ingreso de divisas para la Argentina es el turismo. El año pasado significó más de $6.000 millones. O sea, imagínate la importancia que tiene el turismo y cómo nosotros creemos o por lo menos nosotros creíamos antes de esta pandemia, que podía ser uno de los motores de desarrollo económico de esta nueva Argentina. Yo creo que, como te dije al principio, esta pandemia del coronavirus reconfigura la economía mundial, sin ninguna duda. El turismo no está al margen, el deporte no está al margen. Va a haber nuevos hábitos, va a haber nuevas formas de viajar. Se van a buscar nuevos destinos, pero no tengo ninguna duda que, como decís vos, el destino Argentina y el turismo interno va a ser uno de los grandes reactivadores. Nueva forma de viajar, dijiste recién, Matías, dijiste la nueva forma de viajar. ¿Cómo será la nueva forma de viajar? Y con un protocolo sanitario muy restrictivo, seguramente nos tendremos que acostumbrar a que nos tomen la fiebre cuando subimos un avión, nos tendremos que acostumbrar a más distancia entre los pasajeros, nos tendremos que acostumbrar a diferentes medidas, por ejemplo, en los desayunadores de los hoteles. Yo creo que inevitablemente esto lo que va a suceder durante el tiempo es que van a cambiar los hábitos. Y esto no termina el día después del levantamiento de la cuarentena. Porque, digamos, lo que estamos haciendo ahora, como te expliqué antes, es achatar la curva, pero esto no quiere decir que el día después del levantamiento de la cuarentena ya estemos todos a salvo y estemos absolutamente inmunes al coronavirus. Entonces, si queremos de a poco empezar a recuperar el turismo, si queremos de a poco empezar a que las industrias puedan abrir, los negocios puedan abrir, a que los pequeños comerciantes puedan abrir sus negocios que los tienen cerrados, bueno, seguramente va a ser con protocolos sanitarios que van a ser muy estrictos, muy exigentes. Hay algunos vuelos internos, de hecho ayer tenía gente amiga que viajaba de Ushuaia hasta aquí, que hacía un largo tiempo que estaba. ¿Creés que los vuelos internos va a faltar mucho para que vuelvan? ¿Cómo estás manejando ese tema, más allá de la gente que está fuera de sus casas, que ha quedado varada, pero digo, los comerciales, el tipo que tiene que ir a Tucumán porque tiene que ir a trabajar, digo, ¿estás hablando de ese tema? ¿Estás visualizando ya ese tema o todavía no? Sí, por supuesto que lo estamos hablando porque, como decís, ya esto es un tema que escapa al turismo, que tiene que ver con la necesidad de conectar todo el país por cuestiones laborales, por cuestiones de producción, y seguramente van a volver en forma escalonada. Van a volver no con la frecuencia que teníamos antes de la pandemia, pero sí van a empezar a volver de a poco. Me parece que además uno de los temas que vamos a tener que cuidar son las aerolíneas. Las aerolíneas, Gaby, están pasando por un momento tremendo, va a haber muchas que pueden caer en el camino y eso sería un golpe no solamente para la industria turística, sino también para la conectividad de un país tan extenso como la Argentina. Por suerte tenemos a Aerolíneas Argentinas, tenemos la línea de bandera que se está recuperando, pero esto no deja de ser un golpe también para Aerolíneas. Claro. Yo sé que ustedes tienen ganas de hablar de fútbol, ya le vamos a preguntar de fútbol, pero me gustaría, ¿alguno tiene alguna pregunta relacionada al turismo y después nos metemos en fútbol? Sí, por supuesto. Matías, un abrazo, ¿cómo va? Hace unos días estuvo con el presidente de la República, estuvieron representantes de las diferentes cámaras de hotelería, de turismo, vos estuviste también allí. Y la pregunta es, por supuesto, coincidiendo con vos, que hay que preservar la salud pública y que es lo prioritario, ¿qué medidas se empiezan a pensar, ¿no? A evaluar en este contexto tan dificultoso, teniendo en cuenta, como vos decías, ¿no? Que el turismo está totalmente paralizado, no es que hay una posibilidad de desarrollo, no, está totalmente paralizado, ¿no? Mira, la verdad que fue una reunión muy buena, estaban representadas todas las cámaras del sector, el presidente rápidamente entendió los planteos que hacían las cámaras del turismo, porque acá hay algo que es importante y lo digo cada vez que tengo la posibilidad. El turismo no solamente es una de las industrias o la más perjudicada por esta pandemia,
sino que es una de las que más tarde va a reactivar, digamos. Si bien es cierto que el turismo local puede ser una de los motores de reactivación, también es verdad que el día después del levantamiento de la cuarentena, la gente no va a volver a viajar, no se va a volver a golpar en los hoteles, no se va a volver a golpar en los aviones. Entonces, eso va a hacer que la recuperación sea un poco más lenta, sobre todo del turismo internacional. Y eso el presidente lo comprendió perfectamente, por eso estamos analizando y seguramente vamos a anunciar en el día de mañana una batería de medidas muy fuertes orientadas al sector turístico, orientadas a cuidar esas empresas, pero por supuesto que como objetivo final, cuidar esos puestos de trabajo, ese más de 1 millón de puestos de trabajo que hoy están en juego y que hoy están en riesgo, porque como bien decías vos, el parate ha sido absoluto, en hoteles, en gastronomía, en agencias de viajes, y es muchísima gente que venía acostumbrada a un ritmo de trabajo, que venía a una industria que era pujante, que venía creciendo. Argentina venía ganando protagonismo en el mundo del turismo internacional, y de repente tenemos este freno de mano que hace que muchos empresarios, por supuesto, vean con mucha preocupación la continuidad de sus empresas. Así que claro, en ese sentido el presidente rápidamente entendió cuál era la problemática, rápidamente entendió que la asistencia tenía que ser muy fuerte, muy concreta y muy rápida. Así que en eso estamos trabajando. ¿Rocío? Sí, hola Matías. La pregunta es ¿quién respalda a esas personas que compraron paquetes de viajes y las agencias no le dan ninguna explicación? Mirá, es un tema que estamos trabajando con Defensa del Consumidor. Por supuesto que van a tener el cuidado y la tutela del Estado. Eventualmente nosotros estamos hablando con cada una de esas empresas para que se hagan cargo de la situación. Entendemos también la situación de la empresa, que por eso tenemos que lograr cuidar a los dos, pero por sobre todo está el derecho del consumidor, del que compró ese viaje y que tenga la posibilidad de reprogramarlo, de dejarle abierto el pasaje, de que pueda viajar cuando esto se normalice. Yo es una situación que miro con mucha preocupación, porque no hay nada peor cuando uno piensa en fortalecer una industria, cuando uno piensa en fortalecer un negocio a mediano y a largo plazo, que la pérdida de la confianza. Y si el consumidor pierde la confianza en las agencias, si el consumidor pierde la confianza en las aerolíneas, estamos ante un problema que va a ser mucho más difícil de resolver. Matías, la última en lo que tiene que ver turismo, y te hago 2 o 3 de fútbol y te libero. Bueno, debe estar contenta tu familia que los domingos, más allá de estar enloquecido, estabas un poco en tu casa, ¿no? Imagino, no lo sé. No sé si está contenta, habría que preguntarle. Yo creo que sí, pero... A ver, recién dijiste, mañana vamos a anunciar un paquete de baterías. ¿Son de subsidios, son económicas o que se puede empezar a trabajar en turismo? No te estoy pidiendo... Son económicas, ya medidas concretas. Entendemos que muchas de las medidas que se han tomado hasta ahora, Gaby, son paliativos, que sirven, pero nos parece que el turismo tiene que tener una cartera de medidas especiales, porque la verdad que es un gran generador de empleo primero, es una industria que queremos cuidar, es una industria que consideramos estratégica. Cuando nosotros asumimos, el turismo no era un ministerio, era una secretaría. Se tomó la decisión estratégica de convertirla en ministerio justamente por lo que puede generar, justamente por la importancia que podía tener el desarrollo económico de la Argentina. Por eso vamos a cuidar esta fuente de empleo, vamos a cuidar estas empresas. Necesitamos que el día después de esta pandemia estas empresas queden de pie, porque son nuestros socios. El sector, tenemos que trabajar junto al sector privado en seguir potenciando a la Argentina, porque el turismo representa un gran ingreso para nosotros. Así que lo que vamos a anunciar va a ser como te decía, una batería, una serie de medidas muy concretas para el sector. Dijiste, creo que esta semana última pasada, no veo el fútbol ni en abril ni en mayo. Yo te tengo que preguntar, ¿lo ves en junio? ¿Lo ves en agosto? ¿Lo ves en septiembre? ¿Cuándo lo ves al fútbol? Mirá, la verdad que es muy difícil dar un pronóstico preciso, certero. El otro día, el jueves, hablé durante más de media hora con Javier Tebas, con el presidente de la Liga Española, y coincidíamos un poco en esto, ¿no? Ellos van ahora a promover la vuelta de los entrenamientos con un protocolo sanitario también muy exigente. Pero la verdad que uno nunca sabe si dando un paso adelante no termina dando 2 pasos atrás, porque uno tiene miedo de abrirla, de normalizar la situación y que se dispare esa curva de contagios. Hoy a la mañana hablaba justamente con Carla Bisotti, ¿no? que es un poco la persona que está a cargo de este operativo sanitario para combatir el coronavirus, y ese es el miedo, ¿no? Que abramos y que después tengamos que volver a cerrar. Entonces damos un paso adelante para dar 2 atrás. Yo creo que el fútbol con público va a tardar un tiempo. Y no me lo imagino, te diría, ya, y va a ser título esto también te decir, no me lo imagino ni para junio ni para julio. El fútbol con público va a tardar un tiempo. La liga alemana
anunció que hasta el 30 de agosto por lo menos no va a haber público. Yo creo, a ver, Matías, yo no soy ministro, ni mucho menos, lejos de serlo estoy, y menos de querer sacarle el puesto a un amigo, pero no, yo creo que fútbol con gente hasta el año que viene, ni por casualidad. No sé si hasta el año que viene, te diría que por lo menos hasta fin de año, bien entrado el fin de año, seguro. Seguro, porque es un riesgo innecesario, porque seguramente para lo que vamos a trabajar es para que pueda volver el fútbol con un protocolo muy estricto, para que puedan volver los entrenamientos, para que puedan volver los partidos, pero para hablar de público todavía falta mucho. Ahora, yo voy a volver a ser Gaby y vos vas a volver a ser Mati y voy a ser el periodista deportivo que sigo siendo y vos vas a ser ese hincha y dirigente de San Lorenzo que lo seguís siendo. Y como siempre fuiste sincero conmigo, en esta también quiero que seas sincero más allá de este rol de ministro que tenés. ¿Vos creés que si el fútbol vuelve, puertas cerradas, la maquinaria del fútbol que le da trabajo a una cantidad de gente, pues también es una industria como el turismo y como tantas otras? Absolutamente. ¿Vos creés que si el fútbol vuelve en agosto o septiembre, que es como quieren algunos dirigentes, se puede sostener de aquí a agosto o a septiembre que no haya fútbol ni siquiera puertas cerradas? ¿El fútbol en general en su contexto? No, te soy muy sincero, creo que no, creo que va a ser muy difícil de mantener y te sobre todo la sinceridad. Conociendo la economía de los clubes, Gaby, vos sabés que yo la conozco muy bien, he estado de ese lado del mostrador. Te digo, ahora seguramente los clubes en estos próximos días van a saber cuánto se les acredita de cuotas sociales, pero la gran mayoría de los clubes de primera viven de lo que se le acredita de cuotas sociales. Y es lógico que la gente, si pierde el empleo, exactamente, si la gente si pierde el empleo, si no tiene ingresos, el tipo que tiene un pequeño comercio, toda esa gente no tiene fútbol mayo, no tiene fútbol abril, no tiene fútbol junio, julio, agosto, va a dejar de pagar la cuota. ¿Sí? Es muy probable que deje de pagar la cuota. Entonces hay una caída de los ingresos que va a ser tremenda. Y sumada a esa crisis de ingresos, seguramente si no tenemos fútbol, va a venir aparejada una crisis también en los ingresos que tienen que ver con sponsorización. Porque es lógico que así suceda. Va a haber cuando yo hablo de la reconfiguración de la economía mundial, el fútbol no está exento de esto. Claro. Y los clubes argentinos, te diría que hoy lo único que nos invita a ser positivos es que su patrimonio es en dólares y sus gastos quedaron en pesos en su gran mayoría, y los patrimonios en dólares, como el caso de los activos, que son los jugadores, hoy tienen un valor atractivo importante, pero también es cierto que para eso se tienen que recuperar las grandes ligas, se tiene que recuperar Europa, se tiene que recuperar Estados Unidos, se tiene que recuperar México, los grandes mercados compradores del patrimonio argentino se tienen que recuperar, y hoy tampoco está sucediendo. Entonces va a haber una crisis muy grande y creo que desde el Estado vamos a tener que trabajar con los clubes para que puedan llegar al otro lado de la orilla. Tres cortitas y te dijo una de Juan Bindi y te despido, Matías. A ver, vamos a hablarle en castellano a la gente. El subsidio que se le dan de 10.000 pesos a los monotributistas, los jugadores del ascenso, hablo de 3.000 pesos porque tiene un nombre, pero para que la gente entienda de lo que estamos hablando. El jugador del ascenso, el que no está cobrando, el que es amateur, ¿puede ir por esos 10.000 pesos, Matías? En general, el jugador que es amateur tiene otro trabajo, Gaby. Si es monotributista, depende de la categoría que tenga. Bueno, vos lo sabés, sos contador, lo sabés mejor que yo. Sí. Si depende de la categoría de monotributo que tenga, puede ir por ese subsidio. En general, los jugadores que son amateur tienen otro trabajo. Eso sucede en las categorías menores, sobre todo en la D, ¿no? Porque la C es profesional. Sí. Pero en general, si tienen esa categoría de monotributo, pueden acceder. Préstamo PYME, repro, vos lo estás trabajando, te lo dieron a vos, los clubes pueden pedir una repro para sueldos de planta, no de deportistas. Exactamente, pueden pedir, hay seguramente el día de mañana, o yo calculo que el martes vamos a tener el total de clubes que se han inscrito al programa, tengo entendido que son muchísimos. Abrimos una línea especial en el Ministerio de Asistencia para que puedan cumplir con todos los requisitos. Explotó de llamados, gran cantidad de clubes de todo el país, no solamente de fútbol, clubes de barrio también, que se quieren inscribir porque no pueden mantener abiertas sus puertas, porque no pueden pagar los salarios. Va a haber una línea de repros, va a haber una exhibición de las contribuciones patronales para esos clubes también. El 12-12, ¿no? El Ministerio de Trabajo está trabajando en la línea de repros y por supuesto que va a haber también créditos a tasa del 24. La verdad que en el caso de los créditos, esta tasa subsidiada para los clubes es un poco más compleja porque si bien tiene un plazo de gracia de 90 días, a los 90 días hay que empezar a pagar y uno no tiene certeza ni tiene un horizonte de previsibilidad en cuanto a la vuelta del fútbol. Mati, lo que pasa es que me abrís ventanas. ¿Cómo hacemos para que los bancos, a ver, la gente sabe lo que dice, te llama, te manda mail, te manda foto de carta de documento? Yo sé que no es tu área, pero estás en la mesa. ¿Cómo haces para que los bancos te den el préstamo rápido para salir del lío y que te la dé a la tasa de 24 que no la está dando? ¿Cómo hace la gente, Matías?
desde el gobierno se está trabajando mucho con los bancos, y los bancos, creo que lo viene diciendo el presidente Alberto Fernández, Gaby, que los bancos tienen que entender que este es el momento de ayudar, que este es el momento de que no se quiebre el sistema económico, que no se quiebre el sistema productivo de la Argentina, porque eso va a redundar en un gran problema para todos, para ellos también. Entonces hay que entender que tienen que salir de lo que fue ese negocio, esa bicicleta que armaron con las LELIC, y tienen que poder prestarle a las pymes. El Estado armó un fondo de garantía muy importante para que eso suceda. Armó un fondo de garantía para que esos préstamos tengan la garantía del Estado. Entonces, tienen que entender los bancos, y de eso se está trabajando del Estado, y los bancos públicos en eso han tomado la delantera, de que es muy importante que preservemos el sistema productivo argentino, y que para eso las empresas, las pymes, necesitan ese crédito. El 12-12 a menores de 60 empleados no se paga más. El 12-12 lo estamos trabajando, estamos viendo qué impacto económico tiene, pero la idea nuestra es volver al 12-12, derogar el decreto de Macri, el 231, y volver al 12-12. Estaba a la mitad, ¿no? Estaba a la mitad. ¿Macri lo había llevado a la mitad, Matías? Macri había subido la alícuota y había grabado cosas que no estaban, pero bueno, la idea nuestra es volver al régimen anterior, sobre todo en este contexto. Si 12-12 son cargas sociales, ¿no? Para los clubes. Juan. Sí, Matías, quiero volver por un momento, ¿no? Al dirigente que fuiste, que conoce gestión de club, que conoce Viamonte, y porque también creo vas a ser fuente de consulta. Se está planteando la posibilidad, algunos piensan, de quizás relegar algo de competitividad con lo que ustedes lograron, que fue salir del viejo campeonato de 30, y tal vez volver a que la primera división tenga más equipos para que haya más clubes que puedan de alguna manera cobrar de la torta, porque un club de primera división cobra mucho más que uno del ascenso. Desde tu opinión, si hay que relegar quizás un poco de competitividad y que vuelva a haber más equipos en la primera, pero que haya más clubes que sí puedan cobrar más, ¿a vos te parece que eso puede ser viable? ¿Te parece que estaría bien? Me parece que, como bien decís, que conozco bien esos pasillos y he sido dirigente durante muchos años, me parece que es una decisión que tienen que tomar los dirigentes del fútbol. Yo lo que sí te puedo decir sin ninguna duda es que la tendencia a esto en algún momento va a ser a normalizarse, y el fútbol argentino tiene muchísimos ingresos para generar. Y esto lo he hablado muchas veces con Gabriel, inclusive al aire. Los derechos internacionales del fútbol argentino, por ejemplo, han estado durante mucho tiempo muy mal vendidos. Han estado muy por debajo de su valor, y hay Argentina, y el fútbol argentino tiene una posibilidad extraordinaria de generar ingresos para la primera división, y por supuesto que para todas las demás categorías. Y lo mismo sucede con el contrato de televisión. Yo creo que el contrato de televisión hay que sentarse, hay que renegociarlo, que es un ingreso importante, que tiene que ser un campeonato también que sea atractivo, que sea atractivo para que tenga más suscriptores, para que haya más gente que pueda pagar el abono. Me parece que esto tiene que tender a normalizarse, y en ese marco creo que el fútbol argentino tiene mucho para mejorar en sus ingresos, que claramente con la Superliga no lo logró. Bueno, Matías, mirá, yo pensé que te iba a ver de traje, corbata, mirá cómo me empilché para vos. Casi que me iba a encontrar con una novia, me puse así y me salí de remera. Vos estás muy bien, ¿eh? Vos desde el chaleco, me pasaste el trapo. Pero escúchame, yo vengo habitualmente de remera, pantalones cortos. Dije, voy a tener al ministro hoy. Me empilché así y me salí de remera. Mirá cómo me salí. Lo lindo es la biblioteca, los libros. ¿Cuántos libros de San Lorenzo hay en esa biblioteca? Y hay bastante, esa no es. La mayoría es de otra cosa, pero bueno, está bien. Pero la próxima te la hago de pantalones cortos. Gracias, Matías. Gracias, ministro. Cuídese. Un abrazo grande. Gracias. Matías Lamens, Bueno.